Es hora de que seas realista y nos transfieras todo mientras puedas hacerlo. Sería muy egoísta de tu parte negarnos esto ahora. La voz de Marcela sonaba tan segura, tan determinada, como si ya hubiera ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo. Hugo estaba a su lado, asintiendo con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo de mí. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había tomado mi decisión. Hacía días que venía preparando mi respuesta, no con gritos ni lágrimas, sino con la tranquilidad de una mujer que finalmente había entendido quiénes eran realmente las personas que había criado. Me quedé allí parada, sosteniendo mi taza de café matutino, observándolos mientras continuaban con su discurso preparado sobre responsabilidades familiares y planificación financiera. Marcela gesticulaba con las manos, explicándome como si fuera una niña pequeña por qué era lo mejor para todos que yo cediera mis propiedades, mis ahorros, mis decisiones. Hugo complementaba cada argumento de su hermana con datos que había buscado en internet sobre impuestos y herencias, como si eso fuera a convencerme de que entregar mi vida entera era una decisión inteligente. Piénsalo bien, mamá, continuó Hugo. Tú ya no necesitas todo esto. La casa es demasiado grande para ti sola, y el dinero estaría mejor invertido si nosotros lo manejamos. Además, así evitamos problemas legales en el futuro. Sus palabras flotaban en el aire del comedor mientras yo calculaba mentalmente cuánto tiempo me tomaría ejecutar lo que tenía planeado. 3 semanas, tal vez un mes si todo salía según mis cálculos. Ellos seguían hablando, pero yo ya estaba pensando en mi primera llamada telefónica, la que haría en cuanto se fueran. La ironía de la situación me resultaba casi divertida. Allí estaban mis 2 hijos, de 40 y tantos años, explicándome que yo no tenía la capacidad mental ni emocional para manejar mi propia vida, cuando llevaba décadas tomando decisiones que habían permitido que ellos tuvieran todo lo que tenían. La casa donde Marcela vivía con su familia, la había pagado yo con los primeros dólares que gané limpiando oficinas después de que su padre murió. El carro de Hugo, sus estudios, su negocio que nunca funcionó pero que yo seguí financiando durante años, todo había salido de mi trabajo, de mi sacrificio, de mis decisiones aparentemente tan incompetentes. Pero ahora, según ellos, yo era demasiado vieja para decidir sobre mi propio dinero. Demasiado ingenua para entender las complejidades financieras. Demasiado sentimental para tomar decisiones racionales. Marcela había usado exactamente esas palabras la semana anterior, cuando pensaba que yo no podía escucharla hablando por teléfono con una de sus amigas. Mamá es muy sentimental, no entiende que esto es solo un trámite. Al final, todo va a ser nuestro de todas formas, entonces, ¿por qué esperar? Esa conversación había sido el momento en que todo cambió para mí. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con esa naturalidad fría, como si yo ya estuviera muerta, como si mi opinión fuera solo un obstáculo menor que había que superar para llegar al verdadero objetivo. Esa noche no pude dormir, no por tristeza sino por claridad. Por primera vez en años, veía la situación exactamente como era, sin los filtros del amor maternal que me habían estado cegando. Al día siguiente comencé a hacer llamadas. Primero al banco, para entender exactamente cuáles eran mis opciones. Después a Ángela, mi amiga de toda la vida, quien había pasado por algo similar con su hijo mayor 2 años atrás. Aurora me había dicho, tú tienes 70 años, no 90. Tienes toda una vida por delante para decidir cómo quieres vivirla. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras escuchaba a Marcela enumerar todas las razones por las cuales yo debería alegrarme de poder contribuir al futuro de la familia entregando todo lo que había construido. Y además, mamá, agregó Marcela, nosotros vamos a cuidarte siempre. No es como si te fuéramos a abandonar. Simplemente sería más fácil para todos si las cosas estuvieran claras desde ahora. Hugo asintió vigorosamente, como un perro obediente. Exacto. Es por tu propio bien también. Así no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Por mi propio bien. Esas 4 palabras me provocaron una sensación extraña en el estómago. ¿Desde cuándo entregar mi autonomía, mi seguridad, mi poder de decisión era por mi propio bien? ¿Desde cuándo depender completamente de la buena voluntad de otras personas era una ventaja? Me quedé en silencio, asintiendo levemente mientras ellos continuaban con su presentación, pero por dentro estaba calculando tiempos, revisando mi plan, confirmando cada paso que había decidido dar. La verdad era que yo sabía exactamente lo que pasaría si aceptaba su propuesta.
Lo había visto con otras mujeres de mi edad en el barrio. Primero, las decisiones pequeñas desaparecen. ¿Qué comer? ¿Cuándo salir? ¿A quién visitar? Después, las medianas. ¿Dónde vivir? ¿Qué doctor consultar? ¿Cómo gastar el dinero que ya no es tuyo? Finalmente, hasta las más básicas. ¿Cuándo levantarse? ¿Qué ropa usar? ¿Cuándo es apropiado tener opiniones? Al final, quedas convertida en una invitada permanente en tu propia vida, agradeciendo migajas de consideración en decisiones que antes tomabas sin consultarle a nadie. Pero lo que más me dolía no era el plan en sí, sino la forma en que lo estaban ejecutando. Con esa mezcla de condescendencia y manipulación emocional que hacía que cualquier negativa de mi parte pareciera egoísmo puro. Piensa en tus nietos, mamá, había dicho Hugo la semana anterior. Ellos también merecen seguridad económica. Como si mis nietos fueran responsabilidad mía y no de sus padres. Como si yo no hubiera dado suficiente durante décadas para que ellos construyeran su propia estabilidad. Me senté en mi silla favorita, esa que había comprado cuando decidí redecorar la sala después de enviudar. Marcela siempre me había criticado esa compra, decía que era demasiado cara, demasiado moderna, demasiado todo. Pero yo la había elegido porque era cómoda, porque me gustaba el color, porque por primera vez en décadas había comprado algo solo porque lo quería. Ahora, mientras le escuchaba hablar sobre transferencias y documentos legales, me aferré a los brazos de esa silla como si fuera un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Mira, mamá, Hugo se inclinó hacia adelante, adoptando ese tono paternal que también conocía. Nosotros entendemos que puede ser difícil para ti. Pero piénsalo de esta manera. Tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Criaste a tus hijos, trabajaste toda tu vida, cumpliste con tus responsabilidades. Ahora es hora de descansar, de dejarnos a nosotros manejar las cosas complicadas. Descansar. La palabra sonaba casi insultante viniendo de él. Como si yo fuera una máquina vieja que había cumplido su función y ahora necesitaba ser retirada del servicio. Como si 70 años significaran automáticamente incapacidad, confusión, inutilidad. Me pregunté si alguna vez había hablado así de su propia vida, si en algún momento había considerado que llegar a los 40 años lo convertía en alguien que necesitaba que otros tomaran sus decisiones. La conversación siguió durante otra hora. Ellos presentaban argumentos. Yo asentía vagamente, y por dentro iba repasando la lista de cosas que tenía que hacer. Llamar al doctor Rubens Castro, el abogado que me había ayudado con los papeles de la casa cuando murió mi esposo. Revisar mis cuentas bancarias, todas las que ellos creían conocer y algunas que definitivamente no conocían. Hablar con Ángela sobre los detalles de su experiencia, sobre qué errores evitar y qué pasos seguir. Y sobre todo, mantener la calma, actuar con normalidad, no dar señales de lo que realmente estaba pensando. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa. Marcela y Hugo me miraron expectantes, esperando mi respuesta. Necesito pensarlo, les dije finalmente, con la voz más tranquila que pude conseguir. Es una decisión importante. Hugo frunció el ceño, claramente frustrado por mi falta de entusiasmo inmediato. Marcela suspiró, como si mi necesidad de reflexionar fuera una muestra más de mi incapacidad para entender situaciones obvias. Pero no te demores mucho, mamá, dijo Marcela mientras recogía su bolsa. Estas cosas son mejores cuando se hacen rápido, sin darle tantas vueltas. Hugo se levantó también, despidiéndose con un beso en la mejilla que se sintió particularmente falso esa mañana. Te llamamos mañana para saber qué decidiste, agregó antes de salir. Los vi alejarse desde la ventana de la cocina, hablando entre ellos con gestos animados, probablemente analizando mi reacción y planeando su próximo movimiento. Pero ellos no sabían que yo también tenía mi próximo movimiento, y que llevaba días preparándolo con la precisión de alguien que había aprendido que en la vida, las decisiones más importantes se toman en silencio, con paciencia, y siempre pensando 3 pasos adelante. En cuanto escuché el portón cerrarse, tomé mi celular y marqué el número que tenía guardado desde hacía 3 días. Doctor Castro. Soy Aurora López. Necesito programar una cita urgente. Mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en meses. Él me conocía desde hace años. Había manejado todos mis asuntos legales después de la muerte de mi esposo, y sabía que cuando yo decía urgente, realmente lo era. Por supuesto, señora López. Mañana a las 10 le parece bien. Su voz profesional me tranquilizó inmediatamente. Perfecto. Y doctor,
Necesito que prepare algunos documentos específicos. Le explico todo mañana. Colgué y me quedé parada en medio de mi sala, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Esta casa que había comprado con mis propias manos, que había decorado según mis gustos, que había mantenido impecable durante 15 años, de repente se sentía diferente. Como si fuera realmente mía otra vez. Mi rutina matutina había cambiado completamente en la última semana. Antes me levantaba pensando en qué necesitarían mis hijos, qué favores me pedirían, qué problemas tendría que resolver para ellos. Ahora me levantaba pensando en mí, en lo que yo quería hacer con mi día, con mi dinero, con mi vida. Era una sensación extraña pero liberadora, como quitarse zapatos que han estado apretando todo el día sin que te dieras cuenta. Subí a mi habitación y abrí mi laptop, esa que Marcela siempre criticaba diciendo que era demasiado complicada para mí. ¿Qué sabía ella? Yo había aprendido a usarla perfectamente, tenía mis propias cuentas de correo, mis propias contraseñas, mis propios contactos. Revisé mis estados de cuenta bancarios, algo que hacía religiosamente cada semana, pero que ahora tenía un propósito completamente diferente. No estaba verificando gastos, estaba calculando libertad. La cuenta principal tenía $238,000. La cuenta de ahorros que ellos conocían tenía $85,000. Pero la que no conocían, la que había abierto hace 2 años cuando empecé a sospechar que algo así podría pasar, tenía $140,000. Dinero que había ido transfiriendo poco a poco, de las rentas de la casa pequeña que tenía en el centro y que ellos creían que apenas me daba para los gastos básicos. Mi teléfono sonó. Era Ángela. ¿Cómo te fue con los niños hoy? Su voz tenía esa complicidad que solo pueden tener las amigas que han compartido décadas de experiencias similares. Tal como esperaba. Ya están presionando para que firme todo. Le conté sobre la conversación de la mañana mientras caminaba por mi casa, deteniéndome frente a cada fotografía, cada objeto que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años. Aurora, ¿ya decidiste qué vas a hacer con la casa? Ángela conocía mis planes porque había sido mi confidente desde el principio. Ella había pasado por algo similar cuando su hijo trató de convencerla de que se mudara a un asilo para que él pudiera vender la casa familiar. La diferencia era que ella había cedido parcialmente, se había mudado a un apartamento más pequeño, pero había mantenido el control de su dinero. Yo había aprendido de su experiencia. Sí, ya hablé con una inmobiliaria. Vienen a evaluarla el viernes. La decisión me había tomado semanas, pero una vez tomada, se sintió completamente natural. Esta casa valía aproximadamente $400,000 según las tasaciones recientes que había pedido discretamente. Con ese dinero y mis ahorros, podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Después de colgar con Ángela, me senté en mi escritorio y abrí una hoja de cálculo que había estado trabajando durante días. Costo de vida en diferentes ciudades, tanto dentro como fuera del país. Había estado investigando lugares donde podría establecerme, donde el dinero rindiera más, donde pudiera empezar de nuevo sin las complicaciones emocionales de una familia que me veía como un recurso en lugar de una persona. Costa Rica me había llamado mucho la atención. El costo de vida era significativamente menor, el clima era perfecto, y había una comunidad considerable de expatriados. Podría rentar un apartamento hermoso por $500 al mes, comer bien por 300, y aún me sobraría dinero para viajar, para disfrutar, para vivir sin calcular cada centavo como había estado haciendo durante años para asegurarme de dejarles suficiente a mis hijos. Mi celular vibró con un mensaje de WhatsApp. Era una foto de mi nieta Sofía en su clase de ballet. Marcela había enviado la foto al grupo familiar con el mensaje: «Miren qué hermosa se ve Sofía. Las clases cuestan $150 al mes, pero vale cada centavo». El subtexto era claro: otra responsabilidad financiera que esperaban que yo asumiera, otro gasto que justificaría por qué necesitaban acceso a mi dinero. Respondí con un emoji de corazón, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque me dolía que usaran a mi nieta como herramienta de manipulación. Alivio porque finalmente podía ver la manipulación por lo que era, sin sentirme culpable por reconocerla. Sofía era hermosa, talentosa, y merecía todas las oportunidades del mundo. Pero sus padres también merecían la responsabilidad de proporcionárselas con su propio trabajo y esfuerzo. Esa tarde fui al salón de belleza, algo que hacía cada 2 semanas religiosamente. Marta, mi estilista de siempre,
Notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. Te ves diferente hoy, Aurora. No sé, más relajada. Tenía razón. Por primera vez en meses no estaba pensando en problemas familiares, en dinero que tenía que dar, en favores que tenía que hacer. Estaba pensando en mí, en cómo quería que se viera mi cabello, en qué color de uñas me haría sentir bien. Quiero un cambio, le dije a Marta. Algo más moderno, más joven. Ella sonrió y empezó a trabajar. Mientras me cortaba el cabello, le conté sobre mis planes de viaje, sobre la posibilidad de mudarme a otro país, sobre la libertad que sentía al considerar esas opciones. No le conté sobre mis hijos, pero creo que ella entendía que había algo más detrás de mi nueva actitud. Cuando salí del salón, me tomé una selfie y la subí a mi Facebook. Nuevo look para una nueva etapa, escribí como descripción. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Amigas de mi grupo de caminata, vecinas, conocidas de la iglesia, todas diciéndome que me veía hermosa, que el corte me favorecía, que se notaba que estaba feliz. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me sentía feliz. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita, pasta con camarones que Marcela siempre criticaba por ser demasiado cara para comer sola, reflexioné sobre lo extraño que había sido el día. No había recibido ni una sola llamada pidiendo favores. No había tenido que resolver problemas de nadie más. No había tenido que justificar mis gastos ni mis decisiones. Había sido simplemente mi día, vivido según mis propios términos. Mi teléfono sonó. Era Hugo. Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos esta mañana? Marcela y yo estuvimos discutiendo los detalles, y realmente creemos que mientras más pronto hagamos esto, mejor para todos. Su voz tenía esa urgencia apenas disimulada que había aprendido a reconocer. La urgencia de alguien que quiere cerrar un trato antes de que la otra parte tenga tiempo de pensarlo bien. Sí, hijo, he estado pensando mucho, le respondí. Pero necesito más tiempo. Es una decisión muy importante. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Más tiempo? Mamá, no es tan complicado. Solo son papeles. Nosotros ya hablamos con un abogado y todo está listo. La presión era evidente, pero yo me mantuve firme. Hugo, necesito por lo menos una semana más. Y quiero hablar con mi propio abogado también. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué necesitas otro abogado si nosotros ya tenemos todo preparado? La irritación en su voz era imposible de ocultar. Porque son mis bienes, hijo. Y quiero asegurarme de que todo esté bien hecho. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Está bien, mamá. Pero no te demores demasiado. Ya sabes que estas cosas pueden complicarse si se dejan pasar mucho tiempo. Después de colgar, me quedé pensando en esa última frase. Era una amenaza velada, una sugerencia de que si no cooperaba rápidamente, las cosas podrían volverse más difíciles para mí. Pero lo que Hugo no sabía era que yo ya había decidido hacer las cosas difíciles. No para él, sino para mí. Difíciles pero honestas. Difíciles pero liberadoras. Esa noche, antes de dormir, revisé mi lista de pendientes en mi teléfono. Cita con el abogado, confirmada. Evaluación de la casa, programada. Investigación sobre Costa Rica, en progreso. Conversación con el banco sobre transferencias internacionales, pendiente para mañana. Todo estaba avanzando según mi plan, y por primera vez en años, tenía la sensación de que estaba construyendo algo para mí, no entregando algo que había construido para otros. La llamada llegó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era Marcela, y su voz tenía esa dulzura forzada que siempre usaba cuando quería conseguir algo importante. Buenos días, mamita linda. ¿Cómo amaneciste? Yo estaba tomando mi café en el jardín, disfrutando del silencio matutino, pero su tono me puso inmediatamente en alerta. Cuando Marcela me decía mamita linda, era porque venía algo grande. Bien, hija. Todo bien por allá. Le seguí el juego, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Sí, todo perfecto. Oye, mamá, Hugo y yo estuvimos hablando anoche con nuestros cónyuges sobre lo de ayer, y todos estamos muy emocionados con la idea. De hecho, ya empezamos a hacer algunos planes sobre cómo podríamos organizar mejor las cosas para que tú estés más cómoda. Ahí estaba. El primer paso de la escalada. Ahora ya no era solo una propuesta,
Era un plan en marcha. Ya habían involucrado a sus parejas, ya estaban organizando mi vida sin mi participación. Me quedé callada, dejando que continuara, porque había aprendido que en estos casos, mientras más hablaran, más información me darían sobre sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, continuó Marcela, pensamos que podrías mudarte a esa habitación tan bonita que tiene la casa de Hugo. Sabes que tiene baño privado y todo. Así estarías acompañada, no tendrías que preocuparte por el mantenimiento de esta casa tan grande, y nosotros podríamos cuidarte mejor. La habitación de Hugo. La que usaba como oficina y que estaba al fondo de la casa, lejos de las áreas sociales. La que prácticamente no tenía ventanas y que él siempre había llamado el cuarto de huéspedes, aunque nunca había tenido huéspedes allí. Eso suena interesante, le dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Y qué pasaría con mi casa? Era una pregunta que ya sabía que estaba deseando que le hiciera. Bueno, mamá, obviamente la venderíamos. Es demasiado grande para una persona sola, y el dinero estaría mucho mejor invertido. Hugo ya habló con un corredor de bienes raíces que dice que podríamos conseguir un muy buen precio. Hugo ya había hablado con un corredor. Sin consultarme. Sin siquiera esperar mi respuesta definitiva a su propuesta. Sentí una calma extraña. Esa sensación que tienes cuando finalmente confirmas algo que ya sospechabas. No era solo que quisieran mi dinero, ya estaban actuando como si ya lo tuvieran. Como si mi consentimiento fuera solo una formalidad que había que completar. ¿Ya hablaron con un corredor?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, mamá. Solo para tener una idea de cuánto podríamos conseguir. No te preocupes, no hemos firmado nada ni comprometido nada. Solo estamos siendo proactivos. Proactivos. Esa palabra me dio risa. Proactivo sería preguntarme primero si yo quería vender mi casa. Esto era otra cosa completamente. ¿Y cuánto dijeron que podría valer la casa? Necesitaba saber si la tasación que ellos habían conseguido coincidía con la que yo había pedido discretamente. El corredor dice que entre 350 y 400 mil dólares, dependiendo de las condiciones del mercado. Es mucho dinero, mamá. Dinero que podría estar trabajando para nosotros en lugar de estar solo parado en una casa. Para nosotros. No para mí. Para nosotros. Como si el dinero de la venta de mi casa fuera automáticamente dinero compartido. Como si yo fuera simplemente una intermediaria en una transacción que realmente les concernía a ellos. Me quedé callada otra vez, dejando que el silencio se extendiera, algo que había aprendido que incomodaba mucho a Marcela y la hacía hablar más de lo que debía. Además, mamá continuó, claramente nerviosa por mi falta de respuesta entusiasta, piensa en la tranquilidad que te daría saber que no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo, los impuestos, las inversiones, los gastos médicos si llegaran a necesitarse, todo. Tú solo tendrías que relajarte y disfrutar. Relajarme y disfrutar. En el cuarto del fondo de la casa de Hugo, sin mi propio espacio, sin mis propias cosas, sin mis propias decisiones. Dependiendo completamente de su buena voluntad para cada aspecto de mi vida diaria. La descripción que Marcela hacía sonaba como un spa, pero para mí sonaba como una prisión elegante. Suena muy pensado todo, le dije finalmente. Pero todavía necesito tiempo para considerarlo bien. Es un cambio muy grande. Hubo una pausa, y cuando Marcela habló otra vez, su voz había perdido algo de la dulzura artificial. Mamá, no entiendo por qué necesitas tanto tiempo. Es obvio que es lo mejor para todos. A veces siento que estás siendo un poco terca sin razón. Terca. Ahí estaba la primera crítica directa. El primer intento de hacerme sentir culpable por no aceptar inmediatamente algo que era obviamente bueno para mí. Era el patrón clásico. Primero la propuesta dulce, después la presión sutil, luego la crítica personal. Yo conocía este juego porque lo había visto jugar contra otras mujeres de mi edad en el barrio. No es terquedad, Marcela. Es prudencia. Son decisiones que afectarán el resto de mi vida. Mi voz seguía calmada, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada palabra que ella decía. Mamá, tú tienes 70 años. No es como si tuvieras toda una vida por delante para estar cambiando de opinión sobre estas cosas. 70 años. Esa edad que ella mencionaba como si fuera una sentencia de muerte, como si fuera prueba automática de incapacidad. 70 años que para mí representaban experiencia,
sabiduría, claridad sobre lo que realmente importaba en la vida. Pero para ella, aparentemente, representaban solo deterioro y necesidad de supervisión. Precisamente porque tengo 70 años, necesito asegurarme de tomar la decisión correcta, le respondí. No puedo permitirme errores a esta altura. Hubo otra pausa más larga. Está bien, mamá. Te damos unos días más. Pero realmente esperamos que no te demores demasiado. Ya sabes que Hugo y yo tenemos nuestros propios gastos y responsabilidades, y esto nos ayudaría mucho a planificar mejor nuestro futuro. Nuestro futuro. No mi futuro. El futuro de ellos, financiado con mi dinero. La conversación terminó poco después, pero esa frase se quedó resonando en mi cabeza mientras terminaba mi café. Sus propios gastos y responsabilidades que de alguna manera se habían convertido en mi problema que resolver. Esa tarde, Hugo apareció en mi casa sin avisar. Algo que hacía cada vez más frecuentemente, como si quisiera monitorear mi estado mental, verificar que no estuviera confundiéndome o tomando decisiones irracionales. Me encontró en la cocina, preparando la cena, completamente lúcida y funcional como siempre, pero eso no pareció tranquilizarlo. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Su pregunta tenía ese tono condescendiente que usan con los niños pequeños o con personas que consideran mentalmente frágiles. Bien, Hugo. ¿Por qué preguntas? Me sequé las manos y lo miré directamente. Era importante que viera que estaba perfectamente bien, perfectamente en control de mis facultades. Solo quería asegurarme de que no estuvieras estresada por lo que hemos estado conversando. Sé que puede ser mucho para procesar. Mucho para procesar. Como si mi cerebro de 70 años fuera incapaz de entender conceptos básicos sobre finanzas y planificación. No estoy estresada, hijo. Solo estoy siendo cuidadosa. Se sentó en la mesa de la cocina sin que lo invitara, algo que me molestó pero que no comenté. Mamá, quiero que sepas que entiendo que puede darte miedo. Es normal. Pero tienes que confiar en nosotros. Somos tus hijos. Lo único que queremos es tu bienestar. Su tono era suave, casi hipnótico, diseñado para hacerme sentir que cualquier duda que tuviera era irracional. No es miedo, Hugo. Es responsabilidad. Son decisiones importantes que requieren consideración cuidadosa. Me senté frente a él, manteniendo mi postura erguida, mi voz firme. Era importante que no viera ninguna señal de debilidad o confusión que pudiera usar después para justificar sus acciones. Está bien, pero no queremos que te estreses innecesariamente pensando en cosas complicadas. Por eso estamos aquí, para simplificarte la vida. Simplificarme la vida. Quitándome todas las decisiones, toda la autonomía, todo el control. Una vida simple en la que yo no tendría que pensar en nada porque otros pensarían por mí. La conversación continuó durante otra hora. Hugo me explicó detalladamente los beneficios fiscales de transferir los bienes en vida, los problemas que se evitarían al momento de la herencia, la tranquilidad que me daría saber que todo estaba arreglado. Todo sonaba muy lógico, muy bien pensado, muy conveniente. Conveniente para ellos. Cuando finalmente se fue, me quedé parada en mi puerta, viendo su carro alejarse, y sentí una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. No era solo que quisieran mi dinero. Era que habían decidido que yo ya no era capaz de manejar mi propia vida. Que mi papel de ahora en adelante era ser una beneficiaria agradecida de su generosidad, una carga bien atendida pero una carga al fin y al cabo. Esa noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré la confirmación que había estado esperando. El doctor Castro podía verme al día siguiente a las 10 en punto. Era hora de empezar a ejecutar mi plan, no el plan que ellos habían hecho para mí, sino el plan que yo había hecho para mí misma. El momento que cambió todo llegó el viernes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Había regresado de mi cita con el doctor Castro sintiéndome empoderada y segura de mis decisiones legales. Los documentos estaban en proceso, mis opciones estaban claras, y por primera vez en semanas me sentía completamente en control de mi situación. Pero entonces escuché voces que venían del jardín trasero. Hugo y Marcela estaban allí, hablando por teléfono con alguien, sin saber que yo había llegado. Me quedé quieta junto a la ventana de la cocina, no porque quisiera espiarlos, sino porque algo en el tono de sus voces me alertó inmediatamente. Era el tono que usaban cuando hablaban de negocios, cuando discutían algo que consideraban importante y privado. Sí, ya casi está decidido, decía Hugo.
Solo es cuestión de tiempo para que mamá acepte. Ya sabes cómo es ella, necesita sentir que es su idea. Se rieron los dos, esa risa cómplice que me heló la sangre. El corredor dice que podemos conseguir al menos 400.000 por la casa, tal vez más si esperamos al momento correcto del mercado. Marcela respondió algo que no pude escuchar completamente, pero luego Hugo continuó. No creo que sea problema. Ya le dijimos que puede quedarse en mi casa, y aunque proteste un poco al principio, se va a acostumbrar. Al final, no tiene más opciones. No tiene más opciones. Esas palabras me golpearon como una bofetada fría. En su mente, yo ya no tenía opciones porque ellos ya habían decidido cuáles eran mis opciones. Además, agregó Marcela, piénsalo bien. Ella ya no maneja, ya no sale tanto como antes, realmente no necesita una casa tan grande. Es casi un desperdicio. Casi un desperdicio. Mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido mi vida después de enviudar, donde tenía mis memorias, mis plantas, mi espacio personal, era un desperdicio porque ellos habían decidido que yo ya no merecía espacio propio. Hugo respondió con algo sobre los gastos de mantenimiento y cómo sería mucho más eficiente si yo viviera con él. Eficiente. Como si yo fuera un objeto que necesitaba ser optimizado, reubicado para mayor eficiencia del sistema familiar. La conversación siguió, pero yo ya había escuchado suficiente para entender que esto no era una propuesta familiar cariñosa. Era un plan de negocios en el que yo era simultáneamente el activo que se liquidaba y el pasivo que se relocalizaba. Me alejé de la ventana y subí silenciosamente a mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No era solo lo que habían dicho, sino cómo lo habían dicho. Con esa naturalidad fría, esa certeza de que sus decisiones sobre mi vida eran las únicas válidas, esa completa ausencia de consideración por lo que yo pudiera querer o necesitar. Me senté en mi cama y por primera vez en todo este proceso, sentí algo que no había sentido antes. Una tristeza profunda y limpia, sin confusión, sin culpa. Era la tristeza de finalmente entender que las personas que yo había criado, que había amado incondicionalmente, que había puesto antes que a mí misma durante décadas, realmente me veían como un obstáculo que había que manejar, no como una persona que merecía respeto y autonomía. Pero junto con la tristeza llegó algo más poderoso, una determinación absoluta. Ya no era cuestión de si iba a ejecutar mi plan. Era cuestión de cuándo y cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. Ellos habían tomado su decisión sobre mi futuro sin consultarme. Ahora yo tomaría mi decisión sobre mi futuro sin consultarlos. Bajé a la cocina cuando estuve segura de que se habían ido, y encontré una nota de Marcela sobre la mesa. Mamá, vinimos a visitarte pero no estabas. Te llamamos más tarde. Con amor, Marcela y Hugo. La nota estaba escrita con esa letra perfecta que Marcela había cultivado desde niña, pero las palabras se sentían vacías después de lo que había escuchado. Con amor. ¿Qué tipo de amor planifica el futuro de alguien sin incluir a esa persona en la conversación? Esa noche, cuando Hugo llamó como había prometido, yo ya había tenido varias horas para procesar lo que había escuchado y decidir cómo manejar la situación. Su voz tenía esa alegría forzada que usaba cuando quería parecer casual sobre algo importante. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día? Muy productivo, le respondí, y no estaba mintiendo. Fui a hacer algunas diligencias. Visité a algunas amigas. No mencioné la cita con el abogado, por supuesto. ¡Qué bueno! Oye, mamá, Marcela y yo estuvimos pensando que tal vez podríamos acelerar un poco el proceso de los papeles. No hay necesidad de complicar las cosas más de lo necesario. Acelerar el proceso. Claro, después de su conversación de la tarde, probablemente estaban ansiosos por cerrar el trato antes de que yo tuviera demasiado tiempo para complicar las cosas con preguntas o dudas. ¿Por qué la prisa, Hugo? Pensé que habíamos acordado que me darían tiempo para pensar. Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible, pero yo la noté. No es prisa, mamá. Es solo que mientras más rápido hagamos esto, más rápido puedes empezar a disfrutar de la tranquilidad de no tener que preocuparte por nada. La tranquilidad de no tener que preocuparme por nada porque otros se preocuparían por todo. La tranquilidad de la completa dependencia. Entiendo tu punto, hijo, pero todavía necesito algunos días más. Mi voz era calmada, pero por dentro estaba calculando exactamente cuántos días necesitaba para finalizar mis propios preparativos. ¿Algunos días más? Mamá,
Realmente no es tan complicado. Los papeles ya están listos, solo necesitas firmar. Los papeles ya estaban listos. Por supuesto que estaban listos. Habían preparado los documentos legales para transferir mi patrimonio antes de que yo hubiera dado mi consentimiento definitivo. Esto confirmaba todo lo que había sospechado sobre cómo veían realmente esta propuesta familiar. Hugo, son mis bienes. Creo que tengo derecho a tomarme el tiempo que necesite para estar completamente segura. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Por supuesto que tienes derecho, mamá. Es solo que, bueno, a veces cuando las personas mayores le dan demasiadas vueltas a las cosas, pueden confundirse o tomar decisiones que después lamentan. Personas mayores que se confunden. Ahí estaba, finalmente dicho claramente. En su mente, mi edad automáticamente me convertía en alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Mi deseo de tiempo para reflexionar era evidencia de confusión, no de prudencia. Mi reluctancia a entregar inmediatamente todo lo que había construido era síntoma de deterioro mental, no de sentido común. No estoy confundida, Hugo. Estoy siendo cuidadosa. Mi voz seguía firme, pero sentía una calma extraña, como si estuviera viendo la conversación desde afuera. Está bien, mamá. Solo, no te demores demasiado, ¿sí? Estas cosas tienen sus tiempos, y no queremos que se compliquen por esperar demasiado. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Fotos de cumpleaños, graduaciones, vacaciones, momentos felices que habíamos compartido a lo largo de los años. Pero ahora, después de lo que había escuchado y de esa conversación, las fotos se veían diferentes. Como evidencia de una época que había terminado, de una relación que había cambiado irreversiblemente. No era que no los amara. Los amaba profundamente, y probablemente siempre los amaría. Pero amor no significaba permitir que me trataran como una persona incapaz, que tomaran decisiones sobre mi vida sin mi participación real, que redujeran mi existencia a un problema logístico que resolver. Amor no significaba sacrificar mi dignidad y autonomía para su conveniencia financiera. Esa noche, antes de acostarme, revisé una vez más mi plan. En 3 días tendría la evaluación final de la casa. En una semana, los documentos legales estarían listos. En 2 semanas, si todo salía según lo planeado, habría tomado control completo de mi situación. Ellos habían decidido mi futuro sin consultarme. Ahora era mi turno de decidir mi futuro sin consultarlos. Por primera vez en meses, me dormí sin esa sensación de ansiedad que había estado cargando. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había una solución clara, un camino definido hacia adelante. Una solución que yo había elegido, que yo había planificado, que yo iba a ejecutar. Una solución que me devolvería lo que más había extrañado sin darme cuenta, la sensación de ser dueña de mi propia vida. El lunes por la mañana llegué a la oficina del Dr. Castro con una lista detallada de todo lo que necesitaba hacer. Había pasado el fin de semana organizando mis pensamientos, revisando mis finanzas y preparándome mentalmente para lo que venía. Cuando entré a su oficina, él inmediatamente notó algo diferente en mi actitud. Ya no era la viuda un poco insegura que había manejado mis asuntos después de la muerte de mi esposo. Era una mujer con un plan. Señora López, me da mucho gusto verla. Por teléfono sonaba muy determinada. El doctor Castro era un hombre de unos 60 años que siempre me había tratado con respeto y profesionalismo. Nunca me había hablado como si mi edad fuera un impedimento para entender asuntos legales complejos. Así es, doctor. Necesito hacer algunos cambios importantes y quiero asegurarme de que todo esté perfectamente legal y protegido. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Mis hijos querían que les transfiriera mis bienes en vida, pero yo había decidido mantener el control de mi patrimonio y hacer algunos movimientos estratégicos para proteger mi autonomía. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, asintiendo cuando era apropiado. Entiendo perfectamente su posición, me dijo cuando terminé de explicar. Es muy común que las familias presionen a los adultos mayores para que hagan transferencias prematuras, a menudo sin considerar completamente las implicaciones para la persona mayor. Me tranquilizó saber que él había visto situaciones similares y que no consideraba mi reacción como algo inusual o irracional. ¿Qué opciones tengo legalmente?, le pregunté. Tiene varias opciones excelentes, respondió.
abriendo una carpeta que había preparado después de nuestra llamada telefónica. Primero, puede establecer un testamento con disposiciones muy específicas que no pueden ser alteradas mientras usted viva. Segundo, podemos crear un fideicomiso que le permita mantener control total sobre sus bienes mientras esté viva, pero que tenga instrucciones claras sobre la distribución después de su muerte. La tercera opción era la que más me interesaba. También puede hacer transferencias estratégicas de sus bienes a cuentas o inversiones que estén exclusivamente bajo su control, incluso en otros países si eso le proporciona mayor seguridad y autonomía. Costa Rica seguía siendo mi destino preferido, y resultaba que tenía excelentes protecciones legales para expatriados retirados. ¿Cuánto tiempo tomaría establecer una cuenta en Costa Rica?, pregunté. Con los documentos correctos y las referencias bancarias apropiadas, podríamos tener todo listo en aproximadamente 2 semanas, respondió. Costa Rica tiene un sistema bancario muy estable y leyes muy favorables para retirados extranjeros. Muchos de mis clientes han hecho transiciones similares. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos para revisar y firmar, y con una sensación de alivio que no había sentido en meses. Todo lo que había estado planeando era completamente legal, completamente racional y completamente ejecutable. No estaba siendo impulsiva ni emocional. Estaba siendo estratégica y proactiva, exactamente como mis hijos decían que estaban siendo ellos. Mi siguiente parada fue el banco. Había llamado con anticipación para programar una cita con el gerente de cuentas privadas, explicándole que necesitaba discutir opciones de inversión internacional. María Elena Rodríguez era una mujer profesional de unos 40 años que había manejado mis cuentas durante los últimos 5 años y conocía bien mi historial financiero. Señora López, me da mucho gusto poder ayudarla con sus planes de inversión, me dijo después de que le expliqué mis intenciones de diversificar mis activos internacionalmente. Es una decisión muy inteligente, especialmente considerando las ventajas fiscales y la estabilidad que ofrecen algunos países centroamericanos para retirados. Revisamos mis cuentas en detalle. Entre todas mis cuentas bancarias tenía $463,000. La casa valía aproximadamente $400,000 según las tasaciones más recientes. También tenía la pequeña propiedad de renta en el centro que valía unos $120,000. En total, mi patrimonio era de casi $1 millón, mucho más de lo que mis hijos sabían o sospechaban. Para la transferencia inicial a Costa Rica, recomendaría mover aproximadamente $200,000, me aconsejó María Elena. Eso le daría una base financiera sólida para establecerse, mientras mantiene liquidez aquí para completar la venta de sus propiedades. El plan tenía sentido perfecto. Tendría suficiente dinero para vivir cómodamente en Costa Rica por el resto de mi vida, y aún me quedaría un patrimonio considerable para disponer de él como yo decidiera. ¿Cuánto tiempo toma una transferencia internacional de esa magnitud?, pregunté. Con todos los documentos en orden, aproximadamente 1 semana para que los fondos estén disponibles en el banco receptor. María Elena me dio una lista de documentos que necesitaría y me programó otra cita para el viernes siguiente, cuando tendría todo preparado. Esa tarde, mientras organizaba todos los papeles en mi escritorio, mi teléfono sonó. Era Marcela, y su voz tenía esa tensión apenas controlada que aparecía cuando estaba preocupada por algo. «Mamá, ¿dónde anduviste hoy? Te llamé varias veces y no contestaste». Su tono tenía un matiz posesivo que no había notado antes, como si yo tuviera la obligación de reportar mis movimientos. Anduve haciendo algunas diligencias en el centro, le respondí honestamente. ¿Qué tipo de diligencias? La pregunta me sorprendió por su directa. Desde cuando mis hijos adultos necesitaban saber los detalles específicos de cómo pasaba mi tiempo. Cosas personales. Hija. Nada importante. Hubo una pausa, y cuando Marcela habló otra vez, su voz había cambiado sutilmente. Mamá, no habrás estado hablando con abogados ni nada de eso, ¿verdad? Porque ya te dijimos que nosotros tenemos todo arreglado. No necesitas complicar las cosas buscando segundas opiniones. La pregunta me reveló que ellos estaban más nerviosos de lo que habían mostrado. Probablemente habían esperado que yo aceptara su propuesta inmediatamente, y mi demora los estaba poniendo ansiosos. ¿Por qué me preguntas eso?, respondí, evitando contestar directamente. Porque Hugo oyó por ahí que alguien te había visto saliendo de un edificio de oficinas en el centro, y nos preocupamos de que tal vez alguien te estuviera confundiendo o dándote malos consejos. Alguien me había visto. Estaban monitoreando mis actividades,
o al menos prestando suficiente atención como para tener reportes de mis movimientos. Eso me dio una nueva perspectiva sobre qué tan serio era esto para ellos. No me está confundiendo nadie, Marcela. Solo estoy siendo cuidadosa. Mi voz se mantuvo calmada, pero por dentro estaba tomando nota de que necesitaba ser más discreta en mis próximos movimientos. Está bien, mamá. Es solo que nos preocupamos por ti. Ya sabes que hay muchas personas que se aprovechan de las personas mayores, especialmente cuando están tomando decisiones importantes sobre dinero. Personas que se aprovechan de las personas mayores. La ironía era tan obvia que casi me dio risa. No te preocupes, hija. Sé cuidarme sola. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. El hecho de que estuvieran monitoreando mis actividades me confirmaba que esto era mucho más serio para ellos de lo que habían admitido. No era solo una sugerencia familiar casual. Era un plan que necesitaban que funcionara, probablemente por razones financieras que yo no conocía completamente. Esa noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje del agente de bienes raíces que había contactado discretamente para evaluar mi casa. Señora López, después de nuestra inspección del viernes, puedo confirmar que su propiedad tiene un valor de mercado de $420,000. Si decide vender, podríamos tener ofertas serias en aproximadamente 3 semanas. Por favor, confírmeme si quiere proceder con el listado. $420,000. 20,000 más de lo que el corredor de Hugo había estimado. Eso me confirmaba que ellos habían buscado una tasación conservadora, probablemente para minimizar el valor aparente de lo que estaban pidiendo que les transfiriera. Cada nueva información que obtenía me mostraba un nivel adicional de planificación y manipulación en su approach. Respondí a la gente confirmando que quería proceder, pero pidiendo discreción absoluta hasta que yo le diera autorización final. También le pedí que preparara todos los documentos necesarios para una venta rápida, explicándole que tenía razones personales para querer completar la transacción lo más eficientemente posible. Antes de irme a dormir, hice una lista final de todo lo que tenía que completar en los próximos días. Firmar los documentos legales con el Dr. Castro. Completar la transferencia bancaria a Costa Rica. Finalizar la venta de la casa. Organizar mis pertenencias personales. Comprar mi boleto de avión. Cada ítem en la lista representaba un paso hacia mi libertad, hacia mi autonomía, hacia mi dignidad recuperada. Por primera vez en semanas, me sentí completamente en control de mi situación. Mis hijos habían hecho sus planes para mi futuro. Ahora yo había hecho mis planes para mi futuro. La diferencia era que mis planes respetaban mi derecho a decidir sobre mi propia vida, mientras que los de ellos requerían que yo renunciara a ese derecho. En pocos días sabríamos cuáles planes prevalecerían. El miércoles por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. El banco en Costa Rica había aprobado mi solicitud de cuenta y ya tenían todos los documentos necesarios para recibir la transferencia. Señora López, es un placer confirmarle que su cuenta está completamente activa, me dijo el representante con ese acento costarricense tan cálido. Podemos recibir su transferencia inicial cuando usted esté lista. Esa misma tarde, María Elena del banco local me confirmó que todo estaba preparado para ejecutar la transferencia el viernes por la mañana. $200,000 que cruzarían fronteras en cuestión de horas, llevándose consigo la primera parte tangible de mi plan de libertad. Era una sensación extraña pero liberadora saber que pronto tendría una base financiera completamente fuera del alcance y conocimiento de mis hijos. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Me fui de shopping. No para comprar cosas que necesitaba, sino para comprar cosas que quería. Fui al centro comercial más elegante de la ciudad y me compré 3 vestidos nuevos, zapatos cómodos pero elegantes, y una maleta de viaje de buena calidad. Cada compra se sentía como un acto de rebeldía, como una declaración de que mi dinero era mío para gastarlo como yo quisiera. En la tienda de electrónicos compré una tablet nueva y un teléfono celular más moderno. Si iba a empezar una nueva vida, quería tener las herramientas adecuadas para mantenerme conectada con el mundo de la manera que yo eligiera. El vendedor, un joven muy amable, me enseñó cómo configurar las aplicaciones para videollamadas y cómo usar las funciones de fotografía. Me sentí como una estudiante entusiasmada, aprendiendo habilidades nuevas. Esa noche, Hugo apareció en mi casa otra vez sin avisar. Esta vez traía a su esposa, Rosalba, algo que me pareció extraño porque ella rara vez se involucraba en conversaciones familiares serias.
Me encontraron en la sala, organizando mis compras del día, y noté inmediatamente cómo sus ojos se movían de las bolsas de tiendas caras a mi cara, calculando mentalmente cuánto había gastado. «Mamá, veo que tuviste un día de compras», dijo Hugo con esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba molesto, pero trataba de no demostrarlo. «Sí, me compré algunas cosas que necesitaba», respondí, sin dar detalles. Rosalba se sentó en el sofá y me miró con esa expresión que siempre usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo irresponsable financieramente. «¿No crees que es un poco excesivo estar gastando tanto dinero justo ahora?», preguntó Rosalba con esa voz dulce que usaba para decir cosas desagradables. «Especialmente cuando estamos tratando de organizar mejor tus finanzas». «Cuando estamos tratando». Como si mi dinero fuera un problema familiar que resolver colectivamente, no mi propiedad personal que manejar individualmente. «Son mis ahorros, Rosalba. Creo que puedo comprarme lo que necesite», respondí con firmeza. Hugo intercambió una mirada con su esposa, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas cuando están coordinando una estrategia. «Por supuesto que puedes, mamá. Es solo que nos parece que tal vez estás un poco estresada por todo esto, y a veces cuando las personas están estresadas toman decisiones impulsivas». «Decisiones impulsivas». Otra vez la sugerencia de que mi edad y mi situación emocional me hacían incapaz de tomar decisiones racionales sobre mi propio dinero. «No estoy estresada, Hugo. Estoy preparándome para algunos cambios en mi vida». Fue la declaración más directa que había hecho sobre mis planes, y vi inmediatamente cómo se pusieron en alerta. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Rosalba, inclinándose hacia adelante con interés obvio. «Cambios personales. Nada que deba preocuparlos». Mi respuesta vaga claramente los frustró, pero mantuve mi expresión neutral. Hugo se levantó y empezó a caminar por la sala, algo que hacía cuando estaba nervioso. «Mamá, no habrás estado pensando en hacer algo drástico, ¿verdad? Como vender la casa o mudarte o algo así». Su pregunta era aparentemente casual, pero el tono revelaba una preocupación genuina. «¿Por qué te preocuparía eso, Hugo? Es mi casa». Mi respuesta los puso aún más nerviosos. «Es que, bueno, si estuvieras pensando en vender, sería mejor que nos lo dijeras para que pudiéramos ayudarte a conseguir el mejor precio. Ya sabes que nosotros tenemos contactos en bienes raíces». Por supuesto que querían estar involucrados en cualquier venta. No por mi beneficio, sino para asegurarse de que cualquier dinero que resultara de la venta estuviera bajo su supervisión. «Si decido vender mi casa, les avisaré», les dije finalmente. «Pero por ahora solo estoy considerando opciones». Hugo se sentó otra vez, claramente insatisfecho con mi respuesta. «Mamá, estamos preocupados porque sientes que no puedes confiar en nosotros. Todo lo que queremos es ayudarte». «Ayudarme». Esa palabra había perdido completamente su significado original en nuestras conversaciones. Ahora significaba controlarme, dirigirme, tomar decisiones por mí. «Sí puedo confiar en ustedes», mentí suavemente. «Solo necesito tiempo para procesar todo esto a mi propio ritmo». La conversación continuó durante otra hora, con ellos tratando de obtener información específica sobre mis planes y yo evitando dar detalles mientras mantenía una fachada de consideración cooperativa. Cuando finalmente se fueron, estaba agotada por el esfuerzo de mantener mi actuación, pero también más determinada que nunca a completar mi plan. El viernes por la mañana llegué al banco a las 9 en punto. María Elena me estaba esperando con todos los documentos preparados. «¿Está segura de que quiere proceder con la transferencia completa hoy?», me preguntó una última vez. «Completamente segura», respondí sin dudar. Firmé los papeles, proporcioné las autorizaciones necesarias, y observé mientras ella ejecutaba la transferencia electrónica. $200,000 que habían estado en mi cuenta local durante años ahora estaban viajando digitalmente hacia Costa Rica, hacia mi nueva cuenta, hacia mi nueva vida. «La transferencia está completa», me confirmó María Elena. «Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando los fondos estén disponibles en su cuenta de destino». Esa tarde, mientras revisaba mi correo, encontré la confirmación que había estado esperando. Los fondos habían llegado exitosamente a mi cuenta en Costa Rica. Por primera vez en meses, tenía una cantidad significativa de dinero completamente fuera del alcance de cualquier persona excepto yo misma. Era una sensación de seguridad que no había experimentado desde que empezó toda esta situación.
También recibí un mensaje del agente de bienes raíces confirmando que había 3 compradores potenciales interesados en mi casa y que podríamos tener ofertas formales para el lunes siguiente. Todo estaba progresando más rápido de lo que había esperado, pero eso era bueno. Mientras más rápido pudiera completar mis movimientos, menos tiempo tendrían mis hijos para interferir o complicar las cosas. Esa noche llamé a Ángela para contarle sobre los avances de mi plan. Aurora, estoy tan orgullosa de ti, me dijo con esa calidez que solo pueden tener las amigas verdaderas. Estás tomando control de tu vida de una manera que muy pocas mujeres de nuestra edad se atreven a hacer. Sus palabras me dieron la validación que necesitaba para confirmar que estaba haciendo lo correcto. ¿Ya decidiste cuándo vas a decirles?, me preguntó. Cuando ya no puedan hacer nada para detenerme, respondí. Probablemente el próximo viernes, cuando todos los papeles estén firmados y todas las transferencias estén completas. Ángela se rió. Vas a darles la sorpresa de sus vidas. Antes de irme a dormir, revisé mi lista de pendientes una vez más. La transferencia bancaria estaba completa. Los documentos legales estarían listos el lunes. La venta de la casa estaba en proceso. Mi boleto de avión a Costa Rica estaba comprado para el siguiente viernes. Solo quedaban algunos detalles finales, y después tendría que enfrentar la conversación más difícil de mi vida adulta. Pero por primera vez en este proceso completo, no me sentía nerviosa por esa conversación. Me sentía preparada. Tenía mis hechos en orden, mis finanzas protegidas, mis planes completamente ejecutados. Cuando llegara el momento de hablar con Hugo y Marcela, ya no sería desde una posición de vulnerabilidad, sino desde una posición de fuerza. Ellos habían subestimado a la mujer de 70 años que pensaban que podían manejar. Pronto descubrirían su error. El lunes por la mañana recibí 3 ofertas por mi casa. La más alta era de $435,000, 15,000 más de lo que había esperado. El comprador era un inversionista que podía cerrar la venta en efectivo en una semana. Era perfecto. Le dije a la gente que aceptaba la oferta y que quería proceder inmediatamente con todos los trámites. Esa tarde, cuando estaba organizando algunos documentos en mi escritorio, sonó el timbre. Era Marcela, pero esta vez no venía sola. Traía a Hugo y también a alguien que no conocía, un hombre de traje con un maletín. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo Marcela con esa seriedad forzada que usaba cuando quería parecer adulta y responsable. «Te trajimos a alguien que pueda ayudarnos a resolver todo esto de una vez». El hombre se presentó como licenciado Fabián Torres, el abogado que ellos habían contratado para manejar la transferencia de mis bienes. No me preguntaron si quería conocerlo, no me consultaron si estaba lista para esa reunión. Simplemente aparecieron en mi casa con sus documentos preparados, esperando que yo firmara lo que ellos habían decidido que era mejor para mí. «Señora López, es un placer conocerla», dijo el abogado con esa sonrisa profesional que había visto en tantos hombres que manejaban dinero de otras personas. «Sus hijos me han explicado la situación, y he preparado todos los documentos necesarios para hacer la transferencia de sus bienes de la manera más eficiente posible». Eficiente. Esa palabra otra vez. Me senté en mi silla favorita mientras ellos se acomodaban en el sofá, con el abogado abriendo su maletín sobre mi mesa de centro como si fuera su oficina. «He revisado todo su patrimonio», continuó, «y debo decir que sus hijos han hecho un trabajo excelente planificando cómo manejar mejor sus activos. Como si mis activos fueran un problema que mis hijos habían resuelto generosamente». «¿Qué patrimonio revisaron exactamente?», pregunté con curiosidad genuina. Quería saber cuánto sabían realmente sobre mi situación financiera. Hugo respondió rápidamente. «Bueno, mamá, sabemos sobre la casa, sobre tus cuentas principales del banco y sobre la propiedadcita esa que tienes rentada en el centro». La propiedadcita. Interesante cómo minimizaba una propiedad que valía $120,000. «¿Y qué más saben sobre mis finanzas?», pregunté, manteniendo mi tono casual. Marcela y Hugo intercambiaron una mirada rápida. «Eso es todo, ¿no? O sea, no es como si tuvieras cuentas secretas o algo así», dijo Marcela con una risa nerviosa. El abogado abrió una carpeta y empezó a explicar los documentos. «Lo que vamos a hacer hoy es transferir la propiedad de la casa a nombre de sus hijos, establecer un poder general para que ellos puedan manejar sus cuentas bancarias, y crear un fideicomiso para la propiedad de renta que les permita administrarla en su beneficio». «En mi beneficio. Por supuesto. ¿Y qué pasa conmigo en todo esto?»,
Pregunté. ¿Dónde vivo? ¿Cómo accedo a mi dinero? ¿Quién toma las decisiones sobre mi vida diaria? El abogado sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sus hijos han pensado en todo eso. Usted tendrá una habitación cómoda en la casa de su hijo Hugo, y ellos le proporcionarán una asignación mensual para sus gastos personales. Una asignación mensual. De mi propio dinero. Administrada por mis hijos. Como si fuera una niña que necesitara mesada de sus padres. ¿De cuánto sería esa asignación?, pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo habían calculado el valor de mi autonomía financiera. Hugo respondió con orgullo, como si estuviera anunciando un regalo generoso. Pensamos que $500 al mes sería más que suficiente para tus gastos personales. Para ropa, peluquería, regalitos, esas cosas. $500 mensuales de un patrimonio de casi $1 millón. Menos del 1% anual para mis gastos personales mientras ellos controlaban el 99% restante. ¿Y si necesito más dinero para algo específico? Un viaje, un procedimiento médico, algo inesperado. El abogado respondió esta vez. Para gastos mayores, simplemente tendría que pedirle autorización a sus hijos. Ellos evaluarían si el gasto es necesario y apropiado para su situación. Pedirle autorización a mis hijos para gastar mi propio dinero. Que ellos evaluaran si mis deseos eran necesarios y apropiados. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que me estaban proponiendo. No era solo transferir bienes. Era transferir mi adultez completa, mi derecho a tomar decisiones, mi dignidad como persona independiente. Necesito leer todos estos documentos con cuidado antes de firmar algo, dije finalmente. El abogado frunció ligeramente el ceño. Señora López, son documentos estándar. Puedo explicarle cualquier parte que no entienda. La implicación era clara. Una mujer de mi edad no podría entender documentos legales complejos sin su ayuda paternalista. Prefiero revisar todo con mi propio abogado también, agregué. La temperatura de la habitación cambió inmediatamente. Hugo se enderezó en su asiento. ¿Tu propio abogado? ¿Por qué necesitas otro abogado si ya tenemos todo resuelto? Su voz tenía un matiz de irritación que no había escuchado antes. Porque son mis bienes, Hugo. Y tengo derecho a obtener asesoría legal independiente antes de firmar documentos que afectarán el resto de mi vida. Marcela suspiró con esa exasperación exagerada que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil sin razón. Mamá, estás complicando algo que debería ser simple. No confías en nosotros. Ahí estaba la manipulación emocional directa. Convertir mi deseo de protección legal en una cuestión de confianza familiar. No es cuestión de confianza, Marcela. Es cuestión de responsabilidad. Estas son decisiones importantes que requieren consideración cuidadosa. El abogado cerró su maletín con un movimiento ligeramente brusco. Señora López, entiendo su cautela, pero debo advertirle que retrasar estos trámites puede resultar en complicaciones fiscales y legales. Mientras más tiempo pase, más problemático se vuelve todo. Una amenaza sutil pero clara. Coopere ahora o enfréntese a problemas más grandes después. ¿Qué tipo de complicaciones?, pregunté, llamando su bluff. Bueno, impuestos adicionales, posibles disputas familiares, problemas de sucesión si algo le pasara a usted. Todas eran posibilidades remotas que estaba exagerando para crear presión artificial. Hugo se levantó y empezó a caminar por la sala otra vez. Mamá, no entiendo por qué estás poniendo tantos obstáculos. Es como si no quisieras lo mejor para tu propia familia. Lo mejor para la familia. No lo mejor para mí. Una vez más, mis intereses y los de la familia se presentaban como cosas diferentes, con los de la familia tomando prioridad automática. Lo que quiero, dije con la voz más firme que pude conseguir, es tiempo para considerar todas mis opciones antes de tomar decisiones irreversibles. Marcela se levantó también, claramente frustrada. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Ya has tenido semanas para pensar en esto. Necesito por lo menos otra semana, respondí. Y quiero que entiendan que esta presión constante no me está ayudando a sentirme cómoda con ninguna decisión. El abogado recogió sus documentos y se dirigió hacia la puerta. Señora López, voy a dejar estos documentos con usted para que los revise. Pero le recomiendo encarecidamente que no se demore demasiado.
El tiempo no está de nuestro lado en estas situaciones. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, mirando la pila de documentos legales que habían dejado sobre mi mesa. No necesitaba leerlos para saber lo que contenían. Era la formalización legal de mi dependencia completa, redactada en lenguaje técnico que hacía que la pérdida de mi autonomía sonara como planificación financiera responsable. Pero lo que más me impactó no fueron los documentos, sino la coordinación de toda la operación. Habían contratado un abogado, preparado todos los papeles, y aparecido en mi casa esperando firmas inmediatas. No era una propuesta familiar casual. Era una operación planificada para transferir mi patrimonio de la manera más rápida y eficiente posible. Esa noche llamé al doctor Castro. Doctor, necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente. Mi voz tenía una determinación que él reconoció inmediatamente. Por supuesto, señora López. A las 8 le parece bien. Era hora de acelerar mi propio cronograma. Ellos habían mostrado sus cartas completamente. Ahora era momento de mostrar las mías. El martes por la mañana llegué a la oficina del doctor Castro con los documentos que mis hijos habían dejado en mi casa. Quería que los revisara antes de tomar mis siguientes pasos. Cuando terminó de leerlos, su expresión era de preocupación profesional mezclada con indignación personal. Señora López, estos documentos le darían a sus hijos control absoluto sobre cada aspecto de su vida financiera. No es planificación de herencia, es transferencia completa de autonomía. Exactamente lo que pensé, respondí. Por eso necesito acelerar mis propios planes. Le expliqué que la venta de mi casa se cerraría el viernes, que ya tenía fondos transferidos a Costa Rica, y que quería tener todo mi patrimonio protegido antes de enfrentar a mis hijos con la realidad de mis decisiones. ¿Tiene todo lo que necesita para completar la transferencia del resto de sus activos?, me preguntó. Todo excepto la confirmación final de la venta de la casa, le respondí. Pero eso debería estar listo para el jueves. El doctor Castro abrió mi expediente y revisó todos los documentos que habíamos preparado. Perfecto. Podemos tener todo ejecutado para el viernes por la tarde. Sus bienes estarán completamente protegidos y fuera del alcance de cualquier presión familiar. Esa tarde, mientras empacaba algunas de mis pertenencias más importantes en la maleta nueva que había comprado, recibí una llamada de Marcela. Su voz tenía esa dulzura forzada que significaba problemas. Mamá, necesito preguntarte algo. Hay rumores en el barrio de que has estado hablando con agentes de bienes raíces. Es cierto. Rumores en el barrio. Claro. Probablemente tenían vecinos reportándoles mis actividades, o tal vez habían visto a la gente cuando vino a evaluar la casa. ¿Por qué te importaría eso?, pregunté, evitando confirmar o negar nada. Porque si estás pensando en vender la casa, necesitamos saberlo. Es parte de nuestro patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Mi casa, que yo había comprado con mi dinero después de enviudar, ahora era patrimonio familiar en su mente. Es mi casa, Marcela. Si decido venderla, es mi decisión. Hubo una pausa larga, y cuando habló otra vez, su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Mamá, estás actuando de manera muy extraña últimamente. Primero no quieres firmar los papeles que preparamos para tu propio bien, después andas gastando dinero como si no hubiera mañana, y ahora tal vez estás vendiendo la casa a nuestras espaldas. ¿Qué está pasando contigo? Su tono había cambiado completamente. Ya no era la hija cariñosa preocupada por mi bienestar. Era alguien frustrada porque sus planes no estaban funcionando como esperaba. Lo que está pasando, dije con calma, es que estoy tomando control de mi propia vida. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó finalmente, con una voz que apenas controlaba la irritación. Significa que he decidido no transferir mis bienes a ustedes. Significa que voy a mantener control de mi patrimonio y de mis decisiones. Y significa que estoy planeando algunos cambios importantes en mi vida. Escuché cómo respiraba profundamente, tratando de mantener la compostura. Mamá, creo que necesitas hablar con alguien. Un doctor, un psicólogo, alguien. Estás tomando decisiones irracionales que van a lastimar a toda la familia. Ahí estaba. Finalmente había mostrado su verdadera reacción cuando las cosas no salían como ella quería.
Ya no era cuestión de mi bienestar. Era cuestión de decisiones que iban a lastimar a la familia. No estoy tomando decisiones irracionales, Marcela. Estoy tomando decisiones que ustedes no esperaban y que no les convienen. Hubo otra pausa, y después escuché voces de fondo. Estaba hablando con alguien más, probablemente Hugo. Mamá, necesitamos verte ahora mismo. Hugo y yo vamos para allá. No vengan, les dije firmemente. No estoy recibiendo visitas hoy. Pero ya había colgado. Me quedé parada en mi sala, sabiendo que probablemente vendrían de todas formas. Era hora de acelerar mis planes finales. Llamé al doctor Castro para confirmar que todo estaría listo para el día siguiente, y después llamé a la gente de bienes raíces para confirmar que la venta se cerraría como estaba programado. 20 minutos después llegaron Hugo, Marcela, y esta vez también Rosalba. Entraron a mi casa como si fuera suya, sin esperar a que los invitara. Mamá, necesitamos aclarar algunas cosas, dijo Hugo con esa autoridad patriarcal que había estado desarrollando gradualmente durante las últimas semanas. ¿Qué necesitan aclarar?, pregunté, manteniéndome de pie para no darles la ventaja psicológica de estar sentados mientras yo permanecía parada. Necesitamos saber qué planes tienes exactamente, dijo Marcela. Porque si estás planeando vender la casa y mudarte a quién sabe dónde, eso nos afecta a todos. ¿Cómo los afecta exactamente? Era una pregunta genuina. Quería escuchar cómo justificarían que mis decisiones personales los afectaran a ellos. Nos afecta porque somos tu familia, respondió Hugo. Porque tenemos responsabilidades contigo, y porque no podemos cumplir esas responsabilidades si no sabemos dónde estás o qué estás haciendo. Responsabilidades conmigo. Responsabilidades que yo nunca había pedido que asumieran, y que parecían consistir principalmente en controlar mis decisiones y manejar mi dinero. Yo no les he pedido que se responsabilicen por mí, les dije. Soy perfectamente capaz de responsabilizarme por mí misma. Rosalba habló por primera vez. Aurora, con todo respeto, las personas de tu edad a menudo no se dan cuenta cuando empiezan a tomar decisiones poco sensatas. Es normal. Es parte del proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento. Como si cumplir 70 años automáticamente me hubiera desconectado de mi capacidad de juicio. ¿Qué decisiones he tomado que consideren poco sensatas?, pregunté. ¿Educarme sobre mis opciones legales? ¿Consultar con profesionales antes de firmar documentos importantes? ¿Mantener control sobre mi propio patrimonio? Hugo suspiró con exasperación. Mamá, mira lo que has hecho las últimas semanas. Gastos innecesarios, reuniones secretas con abogados, conversaciones sobre vender la casa sin consultarnos. ¿No ves el patrón? El patrón que veían ellos era una mujer mayor actuando de manera irracional. El patrón que veía yo era una mujer tomando control de su propia vida después de décadas de ponerla en segundo lugar. El único patrón que veo, respondí, es que ustedes están frustrados porque no estoy haciendo lo que esperaban que hiciera. Marcela se levantó del sofá y empezó a caminar hacia mí. Mamá, estás siendo egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los planes que hemos hecho para cuidarte, ahora decides que no quieres nuestra ayuda. Egoísta. Ahí estaba la acusación final. Después de décadas de sacrificar mis propios deseos por el bienestar de mis hijos, ahora era egoísta por querer mantener control sobre mi propia vida. No es que no quiera su ayuda, les dije. Es que no quiero su control. Es lo mismo, dijo Hugo. Si no confías en nosotros lo suficiente como para dejarnos ayudarte de la manera que sabemos que es mejor, entonces estás rechazando nuestra ayuda. Para ellos, ayuda y control eran sinónimos. No podían concebir una forma de apoyarme que no involucrara tomar mis decisiones por mí. La conversación continuó durante otra hora, volviéndose más tensa con cada intercambio. Ellos insistían en que estaba cometiendo errores que lamentaría. Yo insistía en que tenía derecho a cometer mis propios errores si así lo decidía. Finalmente, cuando vieron que no me iba a doblar ante su presión, cambiaron de táctica. Está bien, mamá, dijo Marcela con una calma artificial. Si eso es lo que realmente quieres, no podemos detenerte. Pero quiero que sepas que nos estás lastimando mucho. Y que si las cosas salen mal, no esperes que vengamos corriendo a rescatarte. Era su último intento de manipulación,
la amenaza del abandono emocional si no cumplía con sus expectativas. Entiendo, respondí. Y espero que ustedes entiendan que estoy dispuesta a aceptar las consecuencias de mis propias decisiones. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi casa, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Mañana sería el último día de mi vida anterior. El viernes comenzaría mi vida nueva. El viernes por la mañana me levanté antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque era el primer día en meses que me despertaba sabiendo que cada decisión del día sería completamente mía. Mi vuelo a Costa Rica salía a las 3 de la tarde. La venta de mi casa se cerraría a las 10 de la mañana. A las 11 tenía cita final con el doctor Castro para completar todos los documentos legales. Todo estaba perfectamente cronometrado. A las 9 de la mañana, el comprador llegó con su agente y todos los documentos listos. $435,000 se transferirían a mi cuenta en el momento de firmar. Cuando puse mi nombre en el último papel, sentí una liberación que no había esperado. Esta casa había sido mi refugio después de enviudar, pero también se había convertido en el símbolo de las expectativas de otros sobre lo que debería hacer con mi vida. Ahora era simplemente dinero en mi cuenta bancaria, dinero que me daría libertad para vivir donde y como yo quisiera. A las 11 en punto estaba en la oficina del doctor Castro, firmando los documentos finales que protegerían mi patrimonio de cualquier intento futuro de control familiar. Señora López, me dijo mientras sellaba los últimos papeles, oficialmente, usted tiene control absoluto de todos sus bienes, con instrucciones legales muy claras sobre su distribución futura. Nadie puede presionarla, manipularla o forzarla a cambiar estas decisiones. ¿Y si algo me pasa? ¿Si me enfermo o tengo algún accidente? Le pregunté. Todo está previsto, respondió. Tiene un poder legal muy específico que solo se activaría en caso de incapacidad médica comprobada, y he designado a 3 profesionales independientes que tendrían que certificar cualquier cambio en su capacidad mental antes de que alguien más pueda tomar decisiones por usted. Salí de su oficina sintiéndome completamente protegida. Mi patrimonio total ahora ascendía a casi $900,000, todos bajo mi control exclusivo, distribuidos entre cuentas en Costa Rica y Estados Unidos. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida, para viajar, para disfrutar, para ayudar a quien yo quisiera ayudar en los términos que yo eligiera. A las 12 del mediodía llegué al aeropuerto y documenté mi única maleta. Había empacado solo lo esencial, algunas fotografías, joyas importantes, documentos personales y ropa suficiente para mis primeras semanas en Costa Rica. Todo lo demás lo había donado o regalado durante la semana anterior. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba para empezar una nueva vida. Mientras esperaba en la sala de abordaje, abrí mi teléfono nuevo y escribí un mensaje para el grupo familiar de WhatsApp. Era hora de decirles la verdad, no como una discusión o negociación, sino como una información factual sobre decisiones ya tomadas e irreversibles. Queridos Hugo y Marcela, escribí, para cuando lean este mensaje, yo ya estaré en camino a Costa Rica, donde he decidido establecer mi nueva residencia. He vendido la casa y he transferido todos mis bienes a cuentas bajo mi control exclusivo. Esta decisión es definitiva y está protegida legalmente. No fue tomada por impulso, confusión o manipulación externa. Fue tomada después de semanas de consideración cuidadosa por una mujer de 70 años que está perfectamente capacitada para decidir sobre su propia vida. Continué escribiendo. Entiendo que esta decisión los sorprenderá y probablemente los molestará. Entiendo que tenían planes diferentes para mi futuro. Pero espero que eventualmente comprendan que lo que ustedes veían como cuidado, yo lo experimentaba como control. Lo que ustedes llamaban ayuda, para mí se sentía como pérdida de dignidad. Necesitaba recuperar mi autonomía antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje final era el más importante. Esto no significa que no los ame. Los amaré siempre. Pero amor no significa sacrificar mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Si algún día quieren visitarme en Costa Rica como huéspedes, no como supervisores, serán bienvenidos. Si quieren tener una relación conmigo basada en respeto mutuo en lugar de control paternal, mi puerta estará abierta. Pero nunca más permitiré que nadie, sin importar cuánto los ame, tome decisiones sobre mi vida sin mi participación plena y mi consentimiento libre. Envié el mensaje justo cuando anunciaron el abordaje de mi vuelo. Apagué el teléfono sin esperar respuestas. Ya habría tiempo para conversaciones cuando yo estuviera lista para tenerlas,
En mis términos, desde mi posición de seguridad y autonomía. El vuelo a San José duró 3 horas. Durante esas 3 horas, volé literalmente y metafóricamente hacia una nueva versión de mí misma. Una versión que había estado dormida durante años, enterrada bajo capas de expectativas familiares y sacrificios maternales. Una mujer que tenía derecho a tomar decisiones, cometer errores, gastar su propio dinero, elegir dónde vivir y cómo pasar sus días. Cuando el avión aterrizó en Costa Rica, encendí mi teléfono y encontré 14 mensajes sin leer en el grupo familiar. No los abrí. En lugar de eso, abrí la aplicación de mi banco costarricense y confirmé que todos mis fondos estaban disponibles. Abrí la aplicación del hotel donde tenía reservación para mis primeras 2 semanas mientras buscaba apartamento permanente. Abrí el mensaje de Ángela deseándome suerte en mi nueva aventura. Mi primera parada en San José fue un salón de belleza que había encontrado en internet. Quiero un corte completamente nuevo, le dije a la estilista. Algo que refleje que estoy empezando una nueva vida. Ella sonrió y empezó a trabajar. Mientras me cortaba el cabello, le conté sobre mi decisión de mudarme a Costa Rica, sobre la libertad de poder elegir dónde vivir a los 70 años. ¡Qué valiente!, me dijo. Muchas mujeres de su edad no se atreven a hacer cambios tan grandes. Tenía razón. Era valiente. Pero también era necesario. Había pasado demasiados años siendo la persona que otros necesitaban que fuera. Era hora de ser la persona que yo quería ser. Esa noche, en mi habitación de hotel con vista a las montañas costarricenses, me tomé una selfie con mi nuevo corte de cabello y la publiqué en mi Facebook con el mensaje: Nuevo país, nueva vida, nueva yo. A los 70 años, la aventura apenas comienza. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Amigas de toda la vida felicitándome por mi valentía, conocidas expresando admiración por mi decisión, mujeres de mi edad diciéndome que yo las inspiraba a considerar sus propias opciones. 3 días después, encontré el apartamento perfecto. 2 habitaciones, balcón con vista al jardín, a 10 minutos caminando del centro de la ciudad, por $500 mensuales. El lugar estaba amueblado con buen gusto, tenía internet de alta velocidad, y el edificio tenía una comunidad de expatriados retirados que se habían convertido en una familia elegida. Una semana después de llegar, finalmente abrí los mensajes de mis hijos. Había pasado por todas las etapas: sorpresa, enojo, reproches, amenazas de no volver a hablarme, súplicas para que regresara, y finalmente, una aceptación reluctante de que mi decisión era real e irreversible. El último mensaje de Marcela decía: Mamá, no entendemos por qué tenías que irte tan lejos, pero esperamos que seas feliz. Cuando estés lista para hablar, aquí estaremos. Un mes después, les envié mi primera videollamada. Se veían sorprendidos por lo relajada y feliz que me veía. Te ves diferente, mamá, dijo Hugo. Te ves más joven. Tenía razón. Me sentía más joven. Me sentía como yo misma otra vez. ¿Estás segura de que estás bien allá sola?, preguntó Marcela, con preocupación genuina pero sin el tono controlador de antes. No estoy sola, respondí. Tengo nuevos amigos, nuevas actividades, nuevas experiencias. Y tengo algo que no había tenido en años: la tranquilidad de saber que cada decisión que tomo es mía. 6 meses después, Hugo y Marcela vinieron a visitarme. No como supervisores verificando mi bienestar, sino como huéspedes conociendo mi nueva vida. Los llevé a conocer mis lugares favoritos, conocieron a mis nuevos amigos, vieron lo activa y feliz que era mi rutina diaria. Cuando se fueron, Marcela me abrazó y me susurró: Entiendo por qué te fuiste, mamá. Y me alegra que lo hayas hecho. Ahora, 2 años después, mientras escribo esto desde mi balcón en Costa Rica, puedo decir honestamente que fue la mejor decisión de mi vida adulta. No porque no ame a mis hijos, sino porque finalmente aprendí que amar a otros no requiere sacrificar mi derecho a amarme a mí misma también. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había decidido cuidarme a mí. Han pasado 8 meses desde que tomé esa decisión que cambió mi vida para siempre, y esta mañana me desperté pensando en algo que jamás habría imaginado antes, en lo silenciosa que puede ser la felicidad auténtica. No es el tipo de silencio vacío que temía cuando vivía sola en mi casa anterior, sino un silencio lleno de posibilidades, de decisiones que solo me pertenecen a mí. Mi rutina matutina ahora incluye algo que había olvidado que existía:
la anticipación genuina por el día que me espera. Me levanto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no cuando las obligaciones familiares me exigen estar despierta. Tomo mi café en el balcón mientras escucho a los pájaros costarricenses que aún no termino de identificar, pero que se han convertido en la banda sonora de mi nueva existencia. Ayer recibí una llamada de mi nieta Sofía. Tiene 13 años ahora, y su voz por teléfono suena más madura de lo que recordaba. Abuela Aurora, me dijo, quiero contarte algo. En la escuela estamos estudiando sobre mujeres valientes de la historia, y yo escribí mi ensayo sobre ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas completamente diferentes a las que había derramado durante aquellos meses de presión familiar. ¿Sobre mí?, le pregunté, genuinamente sorprendida. Sí, sobre cómo decidiste empezar una nueva vida a los 70 años. Mi maestra dice que eres un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu destino. Sofía continuó contándome que había incluido fotografías de mis nuevas aventuras en Costa Rica, que había explicado cómo una persona puede reinventarse a cualquier edad. Es curioso cómo las cosas que mis hijos interpretaron como actos de egoísmo, mi nieta los ve como ejemplos de valentía. Tal vez es la diferencia generacional, o tal vez es que ella no tenía expectativas financieras sobre mi vida, pero su perspectiva me confirmó algo que había estado sintiendo sin ponerlo en palabras. Que mi decisión no fue solo personal, sino que también fue un modelo para otras mujeres que podrían estar enfrentando situaciones similares. La semana pasada conocí a Carmen, una mujer española de 65 años que llegó a Costa Rica después de una experiencia muy parecida a la mía. Sus hijos habían empezado a tratar su viudez como una oportunidad para simplificar su vida, que básicamente significaba mudarse con uno de ellos y entregar el control de sus finanzas. Tu historia me dio el valor para hacer esto, me dijo mientras tomábamos café en mi lugar favorito del centro de San José. Nos hemos vuelto muy buenas amigas, Carmen y yo. Junto con Margaret, una canadiense de 72 años, y Elena, una mexicana de 68, hemos formado un grupo informal que llamamos Las Independientes. Nos reunimos 2 veces por semana para caminar, para comer, para planear pequeñas excursiones por el país. Lo que más me gusta de este grupo es que todas llegamos aquí por decisiones propias, no por circunstancias que otros decidieron por nosotras. Mis finanzas están mejor de lo que habían estado en años. El costo de vida en Costa Rica me permite vivir cómodamente con menos de la mitad de lo que gastaba en Estados Unidos, lo que significa que mi patrimonio está creciendo en lugar de disminuir. Tengo un apartamento hermoso, como regularmente en restaurantes cuando quiero, viajo dentro del país cuando algo me llama la atención, y aún me sobra dinero para enviarle regalos a Sofía en ocasiones especiales. El mes pasado decidí tomar clases de español avanzado en la universidad local. No porque lo necesitara para sobrevivir, sino porque quería perfeccionar mi comunicación y porque me daba curiosidad el ambiente académico después de tantos años. La profesora tiene 30 años menos que yo, pero me trata como a cualquier otro estudiante. En la clase hay jóvenes de 20 años que a veces me piden consejos sobre la vida, y adultos de mediana edad que admiran mi decisión de seguir aprendiendo. Hugo me llamó hace 2 semanas. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, más genuinamente preocupada. Mamá, quería preguntarte si necesitas algo. Si hay algo que podamos hacer por ti desde aquí. Era la primera vez en años que me ofrecía ayuda sin conditions attached, sin sugerencias sobre cómo debería estar viviendo mi vida. Estoy bien, hijo, le respondí. Realmente estoy bien. Y era cierto. No era una respuesta diplomática para evitar conflictos. Era una afirmación honesta sobre mi estado actual. ¿No te sientes sola a veces?, me preguntó. A veces, admití, pero hay una diferencia enorme entre estar sola por elección y sentirse sola en medio de personas que no respetan tus decisiones. Marcela ha sido más lenta para aceptar mi nueva realidad, pero la semana pasada me envió un mensaje que me sorprendió. Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Creo que tenías razón sobre algunas cosas. Tal vez estábamos siendo demasiado controladores. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento. Era un paso hacia una relación más honesta entre nosotras. Lo que más me ha sorprendido de esta nueva vida es descubrir aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Resulta que soy mucho más aventurera de lo que pensaba. El mes pasado fui a hacer rafting en un río cerca de Manuel Antonio. La semana anterior me inscribí en un taller de pintura. Hace 3 días decidí aprender a usar mejor mi teléfono inteligente y ahora publico fotos regularmente en Instagram,
algo que jamás habría imaginado hacer. Cada nueva experiencia me confirma que la edad que tengo es solo un número, no una limitación. 71 años no significa que mi vida esté terminando. Significa que finalmente tengo la sabiduría para vivir exactamente como quiero vivirla. Tengo la confianza que viene de haber criado hijos, de haber sobrevivido la pérdida de un esposo, de haber trabajado durante décadas, de haber enfrentado presiones familiares y haber salido victoriosa. Esta tarde voy a videollamar a Ángela, quien ha estado considerando hacer su propio cambio importante. Su situación es diferente a la mía, pero el principio es el mismo. Una mujer madura decidiendo que merece vivir según sus propios términos. Le voy a enseñar las fotos de mi última excursión a las montañas de Monteverde, le voy a contar sobre la nueva amiga alemana que conocí en mi clase de yoga, le voy a describir la vista desde mi balcón mientras el sol se pone sobre las montañas. Pero sobre todo, le voy a decir lo que he aprendido en estos 8 meses, que nunca es demasiado tarde para redefinir lo que significa el éxito, la felicidad, la familia. Que el amor verdadero no requiere sacrificar la dignidad personal. Que la independencia a los 70 años no es egoísmo, es supervivencia emocional. Mañana es mi cumpleaños número 72. Margaret y Elena van a venir a celebrar conmigo. Vamos a comer en mi restaurante favorito, vamos a brindar con vino costarricense, y después vamos a planear nuestro próximo viaje juntas. Será una celebración pequeña, pero completamente mía. Y por primera vez en muchos años,